Bienvenidos, bienvenidas a la materia Antropología Filosófica. Mi nombre es Luciano Vicín, los voy a estar acompañando como docente durante todo el año. Muchos y muchas de ustedes seguramente me recordarán de Introducción a la Filosofía. Esta es una materia en la que utilizaremos las bases que hemos visto en Introducción a la Filosofía, por eso vamos a remitir muchas de las veces videos que ya hayamos visto el año pasado, que hayamos trabajado, y le iremos dando la vuelta de tuerca a esos pensamientos filosóficos que fuimos atravesando a lo largo de la historia de la filosofía, profundizando, para entender ¿cuál es la respuesta por el ser humano? O mejor dicho, ¿qué es lo más auténticamente humano que tenemos? ¿Qué es aquello que nos hace humanos? Para poder responder esta cuestión, vamos a ver unas pequeñas notas de clase, unas 4 o 5 hojas que preparé a forma de introducción de la materia. De esta manera vamos a poder profundizar mejor cuál es el origen de esta asignatura Antropología Filosófica. Es relativamente nueva como disciplina de la filosofía, surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene un objeto de estudio particular, el ser humano, como bien dijimos, el ser humano como un todo, desde una perspectiva filosófica, no como una parte o desde una dimensión del ser humano. No vamos a hacer biología, no vamos a hacer psicología, no vamos a hacer sociología, ni tampoco antropología, como se conoce como disciplina de las ciencias sociales, sino antropología filosófica. Por lo tanto, esta antropología tiene características o un acercamiento filosófico a la cuestión del ser humano. En algún punto, como les dije anteriormente, vamos a intentar responder acerca de la esencia del ser humano, que es aquello que nos hace humanos y nos distingue de cualquier otra cuestión o cualquier otro ente que hay por ahí dando vuelta. Como les dije, me voy a achicar hacia un costado para empezar a ver las notas de clase. Está sacada de una bibliografía que al final se las dejo comentada. Es un libro de antropología filosófica de Amengual Gabriel, de Biblioteca de Autores Cristianos, del año 2007. Estaremos viendo el capítulo número 1, que va de la página 3 a la página 31. A fin de poder agrandar y que puedan ver con más claridad, vamos a agrandar la letra. Y digamos lo siguiente: la pregunta por lo que las cosas son es una de las cuestiones existenciales más difíciles de abordar, y cuanto más si intentamos hacerlo con respecto a nosotros mismos. Y ya nos es difícil preguntarnos qué es una mesa, qué es un árbol, qué es el agua en su esencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el agua sea agua, que la mesa sea mesa, que la estrella sea estrella? Cuanto más es difícil preguntarnos quiénes somos. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es aquello, esa habilidad que hace que el ser humano sea ser humano y no un perro, un gato, una montaña, una piedra, un cometa o lo que fuera? En el caso del ser humano, la pregunta por lo más humano de los humanos, nuestra condición humana, nuestra humanidad, posiblemente nos deje perplejos. Es decir, nos deje en silencio porque no sabemos qué responder. De hecho, cuando alguien nos pregunta quiénes somos, posiblemente atinemos a hacer respuestas programadas, hechas, pensadas en algún momento de antemano, que se las hayamos visto a alguien. Entonces, cuando nos preguntan quién sos, uno dice nombre y apellido, dice la profesión, lo que está estudiando, de qué trabaja. Digo, pero eso es realmente lo que nos define como humanos. El nombre nos define como humanos. No puedo llamar Carlos a un perro, no puedo llamar Carolina a un gato. Puedo llamar, como a un cometa le puedo dar el nombre de un ser humano, el cometa Halley, por ejemplo. Digo, entonces, ¿de qué manera
¿De qué manera? ¿O qué es aquello, mejor dicho, que hace que el ser humano sea el ser humano? No es el nombre, como hemos visto. Entonces podemos decir que tiene que ver con su trabajo. Puede ser que entonces somos de lo que trabajamos. Pero ¿acaso no podemos poner, por ejemplo, una máquina a reemplazar mucho de nuestros trabajos? ¿No podemos automatizar, incluso a la máquina ponerle un nombre humano y automatizar determinados trabajos que realizamos? De hecho, no es un problema muy común la automatización de la industria y el dejar a ciertas personas sin una capacidad o sin una oportunidad laboral. Entonces, evidentemente, el trabajo tampoco es aquello que nos define humanos, porque la máquina muchas veces puede hacer las cosas igual o mejores o con cierta precisión más aguda que la puede hacer el ser humano, con mayor velocidad incluso. Entonces, tampoco es el trabajo lo que nos define como humanos. Y así podríamos seguir debatiendo qué es aquello que nos hace humanos. Para iniciar bastará convenir que la antropología filosófica, en adelante vamos a llamarla AF, a forma de reducir el espacio en la escritura, es una disciplina filosófica que busca responder la pregunta por aquello que nos hace ser lo que somos y distingue de los demás entes. A fin de profundizar esta primera aproximación a la materia y precisar con mayor detalle cuál es su objeto de estudio, recuerden que toda disciplina filosófica, científica, tiene un objeto de estudio particular. La biología estudia la bios, la vida, la medicina tiene el estudio del cuerpo, la psicología, la psique, y así podemos decir que con el resto de las disciplinas científicas, ¿no? La economía estudia la administración de la casa común, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene su objeto de estudio. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica? Ya dijimos, la esencia o la pregunta por lo más humano de los humanos, por aquello que hace al ser humano ser humano y no otra cosa. Para poder comprender mejor su objeto de estudio, vayamos a conocer o a profundizar la historia de la disciplina antropología filosófica. De hecho, el primero que propone esta idea de para conocer los objetos de estudio de una disciplina filosófica, no sé si el primero, pero por lo menos en nuestra contemporaneidad sí, ha sido Thomas Kuhn, cuando él habla de la referencia a la historia de la revolución científica y cómo han surgido distintas ciencias. Él de alguna manera nos dice que el objeto de estudio de una disciplina científica en algún punto es el punto de partida para la ciencia, pero eso ya se da en una suerte de marco histórico que habilita en un determinado paradigma que habilita la posibilidad de estudiar ese objeto de estudio y de estudiarlo de una manera particular. Siguiendo un poco ese esquema, la idea es que recorriendo la historia de la disciplina antropología filosófica en muy breves palabras, podamos conocer entonces de qué se trata la antropología filosófica. El propio nombre nos indica que es una reflexión sobre el ser humano, sobre el antropos. De hecho, antropología es el logos, el decir, el razonamiento, palabra fundada acerca del antropos, del ser humano, del hombre, y que dicha reflexión no es científica sino de carácter filosófica. Cuando uno agarra el nombre dice antropología filosófica, entonces un decir sobre el ser humano desde la perspectiva de la filosofía. ¿Pero qué tiene esto de nuevo? Digo, ¿acaso la filosofía no ha reflexionado sobre el ser humano desde sus orígenes hasta nuestros días? La respuesta es claramente sí. De hecho, todo el pensamiento filosófico, en tanto se refiere al todo, ya sea Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hume, Hegel, Heidegger, Nietzsche, cualquiera que hable del todo, en algún punto está hablando del ser humano, porque el ser humano es parte de ese todo. Ya sea que hagamos
filosofía desde el macrocosmos, es decir, yendo directamente a estudiar el todo y entonces ahí particularizar al ser humano en ese todo, o ya sea que hagamos filosofía desde el microcosmos, desde el ser humano y las capacidades o las potencias de conocimiento del ser humano, y a partir de ahí digamos el todo, estamos también trabajando sobre el ser humano. Es imposible hacer filosofía que no sea decir algo acerca del ser humano. Entonces, ¿por qué hablar de una disciplina nueva? De una disciplina que surge en el siglo XX. ¿Qué es lo que tiene de nuevo la antropología filosófica con respecto a lo que se ha venido haciendo desde los inicios de la filosofía occidental, por allá en Asia Menor, por acá, por allá en Grecia, como ya hemos visto en la introducción a la filosofía? Revisemos su historia. El inicio más lejano de la antropología filosófica lo podemos encontrar en el pensamiento de Immanuel Kant. Con esto vamos a encontrar distintos autores que van a disponer más cercanos o más lejanos, más hitos, menos hitos en torno al origen de la antropología filosófica. A los efectos de este curso introductorio queda prudente elegirlo en Immanuel Kant, dado que con él sucede el último giro antropológico de la filosofía moderna, y por eso empieza de alguna forma a construirse nuestro propio pensamiento, nuestra forma de hacer filosofía, ¿no? A partir de Kant, la filosofía occidental europea ha afirmado que si el ser humano quiere hacer filosofía, tiene que hacerlo desde sí mismo, es decir, tiene que hacer filosofía desde el microcosmos. Si es el ser humano el que conoce la realidad, para poder hablar de la realidad como un todo, es necesario conocer cómo conoce el ser humano, y por eso él planteó en su momento las condiciones de posibilidad de la potencia de los sentidos y de la potencia intelectiva, ¿no? Es decir, estamos hablando del espacio y del tiempo, en el caso de los sentidos, y estamos hablando de la condición de posibilidad de las categorías en las cuales se subsumían, ¿no?, aquellos fenómenos que acontecían. En aquel momento Kant logró avisorar tres tipos diversos de antropología, o en sus obras se encuentran tres tipos diferentes de antropología. Aparece la antropología fisiológica, que tiene una concepción de índole más bien biológica acerca del ser humano. Está la antropología pragmática, que tiene que ver con la ética, qué es lo que tiene que hacer el ser humano. Y también está la antropología filosófica, que es el saber del hombre, pero no como problema en sí mismo. Es decir, está el problema del ser humano, pero no como un problema en sí mismo. Esto lo vamos a aumentar ahora en profundidad. Ha sido recién en el siglo XX que la antropología filosófica surgió como disciplina que hoy conocemos. Para entender su origen como disciplina hay que recordar dos cuestiones fundamentales. A finales del siglo XIX, la comunidad científica recibió la teoría de la evolución de Darwin. De alguna manera se estaba poniendo al ser humano como parte de una cadena de evolución, una cadena de evolución biológica. Había pruebas irrefutables o muy difíciles de refutar con respecto a esta idea, y por lo tanto el ser humano ya no tenía un lugar especial dentro de la creación en el sentido de la realidad, del todo, como aquel que tenía que dominarlo, someterlo, y porque tenía razón estaba por encima de todo lo demás. Simplemente parecía ser una evolución de una cadena donde había antecesores y donde supuestamente y seguramente habrá gente que vendrá, o nuevas especies que vendrán después del ser humano. Era un paso más y no era algo especial. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, para comprender el inicio de la antropología filosófica, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge la psicología
comienza la psicología como disciplina científica acerca de la conducta del ser humano, y unas conductas del ser humano que de la mano de Sigmund Freud aparecen fundadas o fundamentadas en estructuras psíquicas que tienen el 90%, el 95% de su desarrollo y de sus mecanismos, de sus dinamismos, por fuera de la conciencia del ser humano, es decir, está en el mundo de lo inconsciente. Entonces el ser humano parecería ser que la manera en que siente, que piensa, que obra, tiene un gran fundamento, a pesar de tener decisión, libertad como corresponde, porque Freud no negaba eso. Sí estamos de alguna manera condicionados o supeditados a ese complejo proceso inconsciente que se daba en nosotros y que muy difícilmente podíamos llegar a conocer o a dejar que se manifieste y poder controlarlo, ¿no? Estas cuestiones existenciales golpearon con fuerza las ideas preexistentes acerca del ser humano. De hecho, la idea de Darwin toca con fuerza la comprensión que tenía el ser humano con respecto a su cuerpo, a su posición en el mundo, al sentido de la vida del ser humano, y los adelantos científicos, el surgimiento de la psicología hizo que todo aquello que se relacionaba con el alma o con la psique, de alguna manera también quedara trastocado. El ser humano completo en su cuerpo y en su alma quedaron trastocados y por lo tanto surgió la necesidad de decir algo nuevo sobre el ser humano. ¿Pero era posible decir algo nuevo sobre el ser humano? ¿No se suele decir que somos cuerpo y alma? La respuesta a esta pregunta es afirmativa, se puede decir algo del ser humano y de hecho quien intentó decir algo acerca del ser humano desde otra perspectiva fue la ética. En el siglo XIX y principios del siglo XX también aconteció todo un gran proceso de urbanización, se estaba de alguna manera llevando a cabo o se estaban empezando a ver los primeros grandes frutos de las revoluciones industriales. Pero este progreso científico, este progreso tecnológico, este progreso industrial, productivo, económico, no estaba impactando en el desarrollo humano integral o en lo que nosotros ahora solemos llamar como desarrollo humano integral. Es decir, no estaba haciendo progresar a todo el ser humano y a todos los seres humanos. Es en ese momento, ante una crisis de valores y de autoimagen sobre quiénes somos, que empieza a surgir con mayor claridad la necesidad de la antropología filosófica. De hecho, se suele determinar como surgimiento preciso de esta disciplina los trabajos de Max Scheler y Helmut Plessner. De hecho, ya Heidegger había dicho algunas referencias sin querer decirlo específicamente como antropología filosófica, pero había reflexionado o pensado, mejor dicho, acerca de las estructuras existenciales del Dasein, como apertura al ser, ser en el mundo, ser para la muerte, etcétera, etcétera. En simples palabras, se podría decir que esta disciplina, la antropología filosófica, surgió como consecuencia de las crisis existenciales que crearon dos círculos del problema. El hombre como problema en y para sí mismo y el progreso de la ciencia y la falta de justicia social en ese progreso. Vayamos a profundizar la primera de las cuestiones. El ser humano surge como problema para sí mismo. Si bien, como se dijo anteriormente, el ser humano siempre fue un tema de reflexión de la filosofía, nunca se había constituido como un problema filosófico en sí mismo. Esto solo ocurrió, como les dije, a partir del primer tercio del siglo XX. Pero, ¿por qué en aquellos años el ser humano se convirtió en una pregunta, en un problema de este tipo? Si recordamos la historia de la filosofía occidental, entendemos que las ideas acerca del ser humano siempre estuvieron fundadas, podríamos llamarlo, sobre un suelo sólido. El suelo fue cambiando, pero a partir de una suerte de estructura sólida, de una idea base, se empezó a construir
toda la percepción sobre el universo y obviamente en ese universo del ser humano. En la antigüedad estuvo en la ontología. El ser, los eidos, las usías, fueron todos sustratos ontológicos, el armazón, la base, los fundamentos, a partir del cual se interpretó el cosmos y el antropos en este. Con la llegada del cristianismo al Imperio Romano y luego de su caída como una suerte de elemento de cohesión social y política, que funcionó así la religión, surgió la ontoteología. El fundamento pasó a ser Dios, que era el creador, y el ser humano pasó a ser la criatura, y este fue el suelo de pensamiento. Eran los anteojos con los cuales se interpretaba la realidad y al ser humano. En tercer lugar, en la época moderna, el ser humano se constituyó y explicó a partir de su propia conciencia, a la cual estableció como suelo o sustrato de todo lo real. El primero fue Descartes, ¿no? Y luego esto fue de alguna manera llevado a su esplendor con las condiciones de posibilidad de Kant o las propuestas de Hegel del camino de transformación de esa conciencia universal en un espíritu absoluto. En todos estos casos, hayan sido la ontología, haya sido la ontoteología, haya sido la sustanciación de la conciencia del ser humano como fundamento de todo lo real, a lo largo de la historia y hasta el momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no quedan dudas de que el ser humano o la comprensión del cosmos y del ser humano se fundamentó sobre algo, sobre la idea de un ser, y a partir del ser que es y de la nada que no es se explica todo lo demás. A partir de la idea de los eidos platónicos se explica todo lo demás. A partir de las usías de Aristóteles se explica el universo, se explica el ser humano desde la materia y forma, cuerpo y alma. Santo Tomás de Aquino lo va a hacer de un Dios que esencia y existencia se identifican, y así sucesivamente va a pasar a lo largo de la historia. Es la primera vez a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que pensadores, por ejemplo como Friedrich Nietzsche o también como Karl Marx, desde el lado de la filosofía, propondrán en algún punto pensar la realidad desde otro punto de vista. Nietzsche directamente dirá: no hay fundamento alguno, ¿no? En el nacimiento de la tragedia griega, en ese libro del nacimiento de la tragedia en relación con la música, como lo hemos visto en algún otro momento, nos está diciendo que la realidad es infundada, ¿no? Que termina siendo un juego en el que se establecen determinadas reglas, pero en realidad esas reglas son infundadas, son inventadas para poder sacar lo mejor de la vida. A nivel filosófico pasó eso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También en el ámbito de la ciencia, como dijimos, aparecieron las ideas de Darwin del origen biológico y evolucionista del ser humano. En el ámbito de la psicología apareció Sigmund Freud diciendo que el ser humano tenía comportamientos que tenían su raíz en una cuestión incomprensible, inconsciente, en un acúmulo de impulsos que el ser humano no controlaba. Esto hizo en algún punto que el ser humano debiera volverse a preguntar por sí mismo: ¿quién soy? Porque ya no tiene fundamento alguno, ya está descentralizado, ¿no? Algunos otros autores se animan a decir, que el propio Freud incluso, que el ser humano recibió un triple golpe, una triple ofensa. Primero con Copérnico, que nos sacó del centro del universo para ponernos en algo que gira alrededor del Sol. Luego la teoría de la evolución nos dio un cachetazo biológico, y luego su propia conclusión psicológica nos dio una ofensa en nuestra alma, en nuestra interioridad. De esta manera el ser humano no le quedó otra cuestión que volverse a preguntar quién es. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes dentro de la ciencia moderna, contemporánea del siglo XX, fue el principio de incertidumbre de Heisenberg.
en el cual la propia ciencia, que creía que lo podía llegar a conocer todo y con eso la pretensión también de conocer al ser humano en su totalidad, terminó diciéndose y encontrando su propio límite, diciendo que ella no podía en algún punto conocer la realidad en su mínima expresión, porque el hecho de intentar conocerla ya la estaba modificando. Con esto se clausuraba de alguna manera o empezaba a clausurarse toda posibilidad de que la ciencia alcanzara un conocimiento completo del ser humano. Podrá estudiar la biología, podrá estudiar su psicología, podrá estudiar su comportamiento en sociedad con la sociología, pero nunca podrá llegar a la esencia de lo humano. Y es ahí como fundamento o forma de conjugar todas las ciencias que estudian una parte del ser humano en un todo, que surge la antropología filosófica. La otra cuestión que dijimos está atada a la cuestión de la ética, como bien ya comentamos, que tiene que ver con esta idea de que el progreso científico no estaba llevando, o el progreso industrial, el progreso o el desarrollo del ser humano. Cabe destacar que la antropología filosófica guarda una particularidad muy especial que no se cumple con cualquier otra disciplina científica. Y a su vez, esto va a definir su método de investigación. En este caso, el que pregunta filosóficamente es también el que responde. Esto no sucede en las ciencias. Ustedes fíjense que la antropología filosófica surge en el despertar de la pluralidad de las ciencias. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una explosión de creación de nuevas disciplinas científicas, generalmente más asociadas a las ciencias sociales. Entonces, a pesar de que se proliferan, como ninguna puede llegar a conocer al ser humano, es necesario preguntar acerca de la esencia del ser humano desde una perspectiva filosófica. Pero nos encontramos con un problema. El que pregunta es también la respuesta, o aquel que da la respuesta es también sobre sí mismo, es también aquel el que pregunta. Esto nos va a llevar a la conclusión de que el ser humano, desde la perspectiva filosófica, tampoco va a poder alcanzar una respuesta definitiva acerca del ser humano. Siempre se va a tener que mantener en la humildad de la pregunta y de la interpretación o de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento siempre es mediado. Cuando el ser humano se pregunta quién es, en algún punto cuando intenta dar una respuesta, ya para dar esa respuesta se puso unos anteojos para interpretarse a sí mismo. Porque objeto de estudio y el investigador acá se identifican. Por lo tanto, es imposible, mejor dicho, salir de esa circularidad hermenéutica en el que el ser humano se pregunta quién es y al definirse en realidad ya se predefinió acerca de sí mismo qué es lo que, desde dónde se iba a estudiar y así sucesivamente. Hay como una suerte de circularidad de la cual no se puede escapar. Por eso hay que aceptar con humildad a lo largo del curso que si bien iremos viendo distintos pensadores en torno a la antropología filosófica, intentaremos responder qué es la pregunta fundamental de la materia, qué es el ser humano. En el fondo tendremos que aceptar humildemente que a esa respuesta solo la vamos a poder aproximar, que nunca vamos a poder decir el ser humano es, y una definición universal que sirva filosóficamente para todos los tiempos de forma, como planteaba Descartes, una idea precisa, concisa, cierta, verdadera, accesible a cualquier luz de la razón. Notas para pensar y disparar la próxima clase y ayudar a la lectura del material bibliográfico que les dejo, que es el primer capítulo de este libro Antropología Filosófica de Amengual Gabriel. ¿Estará el ser humano condenado a preguntarse siempre sobre sí mismo y a nunca alcanzar una respuesta definitiva sobre su mismidad?
Algunos pensadores del siglo XX han desarrollado esta idea y lo veremos con detenimiento al llegar el momento. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Albert Camus. El texto base es El mito de Sísifo. Supongamos que la respuesta a esta pregunta fuera sí y afirmáramos que no hay fundamento alguno más que el preguntar. Lo que el ser humano es su humanidad, ¿no sería un proyecto? ¿Un encargo que tiene un qué hacer? ¿La humanidad del ser humano no sería lo que el ser humano hace de sí mismo? ¿El ser humano puede dejar de ser proyecto? ¿El ser humano puede dejar de construirse a sí mismo? El ser humano no será aquello, y por eso se distingue de todo el resto de los entes, aquel que se puede preguntar y construir su propio proyecto de vida. Preguntas que vamos a tener que ir respondiendo a lo largo de la cursada. Como les dije, les dejo el material para profundizar estas primeras 4 hojas, que son una suerte de resumen de este capítulo número 1, y nos vemos en la próxima clase, sí, ya para empezar a profundizar en la historia antigua y ver cómo los antiguos pensaban acerca del ser humano al pensar el todo. Nos vemos la próxima clase.